en la carta a los Romanos. Lo vamos a abrir en el capítulo 11 y vamos a leer del verso 25 al 36. Muy bien, vamos a hacer todos juntos esta lectura. Dice así la palabra de Dios, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra siempre, Señor, es el refugio de nuestra alma. Señor, gracias porque podemos entender la misericordia y la gracia que tuviste desde siempre, Señor, desde antes, cuando nos vistes en tu presencia, Señor, vistes que nuestras equivocaciones habían sido para muerte, Señor, pero tú tenías vida eterna para nosotros, Señor. Gracias porque podemos entenderla y podemos ver que nos elegiste desde el principio como un pueblo amado, Señor. Te pedimos que cada uno de nosotros lo vaya entendiendo, lo entendamos siempre, Señor, y que podamos ser recíprocos a esa gracia, siendo obedientes, Señor, a tus mandamientos. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La restauración de Israel, dice ahí en el encabezado, y pues nos habla acerca de, el apóstol Pablo nos habla acerca de él viendo los acontecimientos, lo que sucedía ya en sus días respecto a Israel, y lógicamente entendemos que Dios le manifestaba la rebeldía con lo que un pueblo tan privilegiado se había manifestado. Pues él en este contexto acerca de cómo ya a Israel se le veía como un pueblo renuente a creer en el Salvador, pues el apóstol Pablo, y sabemos que el Espíritu Santo le manifestaba que iba a haber o lo que estaba sucediendo era algo que ya estaba escrito de alguna manera, ya estaba en el conocimiento de Dios, pero también en el conocimiento de Dios estaba la restauración. Entonces, en ese contexto, pues nos da a nosotros la oportunidad de que pues nosotros también íbamos a ser restaurados, igual que ellos. Íbamos a pasar de alguna manera muy parecida a la situación de ella. Y el apóstol Pablo de alguna manera nos habla aquí acerca del beneficio que teníamos nosotros con la situación de la rebelión de ellos, al entender también, como digo, por el medio del Espíritu Santo, la situación del pueblo gentil, que era un pueblo también con rebelión también, ¿verdad? Pero pues Dios había tenido misericordia desde el principio, a pesar de que estábamos en una condición igual que la del pueblo de Israel, de ser renuentes muchas de las veces a
a esa gracia, a ese favor que Dios había puesto para el pueblo de Israel, y el pueblo gentil pues nos servía a nosotros como un ejemplo, y en algunas ocasiones pues la Biblia nos enseña acerca de la experiencia de otros para que nosotros pues tengamos en cuenta que esa es la manera de cómo Dios actúa, que Dios actúa con fidelidad, y la misma Biblia nos enseña, el mismo apóstol Pablo también lo menciona, cuando dice que baste ya el tiempo pasado de cuando anduvimos en desobediencia, para que nos sirva como una experiencia para darnos cuenta que la desobediencia pues acarrea nada más frutos para mal. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo habla acerca del pueblo de Israel como un pueblo con una promesa grande, igual que la del pueblo gentil, para que no hubiera una desilusión o una manera de pensar de que pues Dios no había cumplido, Dios no había podido hacer en el pueblo que había elegido para que fuera el que anunciara sus obras, el evangelio, que era como una frustración o una derrota de Dios mismo, sino que el apóstol Pablo nos lo pone en contraste de que Dios lo tenía ya planeado y lo hacía para bien del pueblo gentil también, que esa desobediencia de ellos vino a ser una oportunidad para nosotros, que Dios la tenía prevista también, que Dios en su presciencia, en su conocimiento, en su omnisciencia, ya sabía que el ser humano, al dársele ciertas libertades, pues también es renuente o es muy dado a irse a la desobediencia. Y en esa misma situación, pues el apóstol Pablo nos pone en el contexto de que la oportunidad de los judíos es oportunidad para nosotros, y la oportunidad de nosotros es también una oportunidad para los judíos. Ahora, entonces nosotros, el apóstol Pablo en el verso más atrás, él habla acerca de que poniendo a nuestra situación y lo que él mismo dice, para llamarlos a celos, a que se dieran cuenta de que si ellos no querían hablar del evangelio o recibir al Mesías, unos corazones de un pueblo que no era judío se iban a abrir a recibirlo. Entonces decía, para que tal vez por medio de ese celo pues reaccionen, y Dios siempre lo ha hecho de alguna manera, no porque quiera perjudicar a uno, sino beneficiarlos a través de la reflexión. Y sabemos que el pueblo de Israel, muchas de las personas que hoy en día, judíos que son creyentes a través de la reflexión, de ver que hay un pueblo que se apodera por el regalo que Dios le hace al pueblo gentil, que se apodera de las bendiciones de que era para el pueblo de Israel, y por medio de eso muchos judíos han llegado al conocimiento de Cristo, que bueno, pero pues no es egoísta que también ellos hayan alcanzado. Entonces entran al evangelio y conocen el evangelio y le creen a Cristo, y entonces se dan cuenta que ellos nunca perdieron su privilegio de ser un pueblo. Entonces ahora tienen el privilegio de poder ser judíos, de familia, de donde eran del pueblo que Dios eligió para buenas nuevas, y lo son, porque hay muchos judíos que son la elección de Dios, a lo que Dios los llamó, y no podemos decir que un judío que hoy hable de la palabra de Dios no fuera un judío que Dios lo había tenido ya de antemano preparado para que él llevara las buenas nuevas. Es muy bonito, aunque no podemos hacer idolatría de ningún judío, pero es muy bonito nosotros cuando oímos a un judío hablar de Cristo como el Salvador, porque decimos, pues si a eso fueron llamados, a eso fueron elegidos ellos. Qué bueno que entendieron el plan de Dios. Pero cuando lo ponemos en contraste con el conocimiento de las palabras de Dios, cuando oímos a un creyente gentil que también habla del poder de Dios, dices, qué bueno, porque también para eso fue llamado, porque nosotros en Abraham ya estábamos llamados, también el pueblo gentil. Entonces por eso cuando la Biblia dice que Dios quitó la pared intermedia que había entre unos y otros y hizo una sola familia, la familia de él, un pueblo verdaderamente judío o un pueblo de alabanza, entonces decimos, es que Dios no hace acepción de personas, es que Dios hizo siempre el plan perfecto.
Y nosotros entonces ahora cuando vemos a un judío no lo idolatramos. Decimos, qué bonito que entendió el Evangelio. Pero cuando vemos a un creyente que era gentil, que es gentil como nosotros, decimos, mira, cuánta es la gracia, cuánta es la misericordia de Dios, porque entendió que no fuimos despreciados, nunca fuimos menospreciados. Y nosotros nos representa muy bien aquella mujer sirofenicia, aquella mujer que cuando estaba la multitud quería tocar el manto de Jesús. Dice, si tan solo pudiera tocar el manto quedaría sana. Entonces Dios ahí nos tiene representados, siempre nos manifiesta, y cuando dice, a pesar de que esa mujer había sido, o ese tipo de personas eran menospreciadas como un pueblo elegido, pues Dios no los tenía desechados, pero sí, nacionalmente Israel era la nación del privilegio. Entonces cuando Jesús ve que aquella mujer le toca, pues queda sanada por su fe, porque esa es la misma oportunidad que Dios propuso desde el principio, que era la propuesta de la fe, no era la propuesta de una raza humana meramente. Lógicamente usó una raza porque tenía que usar una raza, pero era la propuesta, siempre fue la propuesta de la fe, nunca fue que fuera de otra manera, de que fuera a ser una manera de que, bueno, ya eres judío, ya tienes tú ya la elección ya completada, ya vas a tener vida eterna. Entonces nosotros vemos que Dios siempre hizo las cosas siempre muy sin acepción de personas, porque si nosotros oyéramos que Dios pide de nosotros que no haya acepción de personas, pero si nosotros viéramos en la palabra de Dios que había acepción de personas, entonces diríamos, bueno, pues es un Dios con dos maneras de pensar. Entonces nosotros vemos que siempre vamos a hallar en la Biblia que Dios nunca hizo una situación entre unos y otros, aunque alguien tenía que ser llamado, pero él, conociendo ya toda la situación de cómo iba a ser, entonces él prepara todas las cosas para bien de ellos y para bien de nosotros. Y empieza el apóstol Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Entonces pues vemos nosotros que para nosotros puede haber muchas situaciones que no las entendamos completamente, y siempre habrá algunas cosas que nosotros las tenemos que creer, como decía Elisa en la mañana, porque Dios las dice. Nosotros a veces no tenemos que cuestionar a Dios, porque si Dios lo dice es porque Él. Nosotros no podemos ponernos a cuestionar cómo va a ser, a veces cómo le va a hacer Dios para hacer la transformación de nuestros cuerpos, porque no lo entenderíamos. Nosotros nunca lo entenderíamos, pero lo creemos, que Dios un día nos va a poner en su gloria con de una modalidad que ya no es la carne ni la sangre, sino es el espíritu, el alma, la que realmente, que es lo que vivifica al ser humano y es lo que va a estar en la presencia de Dios. Entonces, pero lo creemos, aunque no sabemos cómo va a ser. Entonces el apóstol Pablo se mete en esta situación de alguna manera explicar al pueblo de Israel y al pueblo gentil al mismo tiempo, de que hay una oportunidad igual para nosotros que para los judíos. Dice, endurecimiento dice endurecimiento en parte, y nos enseña que no todo Israel, que nunca, porque a veces cuando pensamos que bueno, pues los judíos no van a creer, bueno, es en parte, ¿verdad? Nacionalmente no, pero sí van a creer, de alguna manera van a creer que Cristo es su Salvador. Ellos no porque no crean muchos en Cristo, no lo van a creer. Y luego, para quienes van entrando al Evangelio, para los judíos que van conociendo el Evangelio, pues hay muchas citas que caracterizan o que explican la venida de Cristo. De venida de Cristo desde siempre que Dios planeó desde toda la eternidad que iba. Traía una hojita por aquí, pero pues ya me resultó otra hoja, ya yo mismo la perdí. Y
Y pues a ver si me acuerdo ya de las citas, porque traía algunas citas que traían. Nos habla acerca de cómo Dios había puesto ya de antemano a los judíos, también les anunciaba que así iba a ser, que iba a ser con la forma de la gracia, con la forma de la sangre de Cristo iba a ser la salvación. No era como ellos pensaban, que ellos pensaban que iba a ser de una manera como ellos la han planeado, que ellos la planearon y no brincaron del estado de llevar al cordero al templo. Nunca se pusieron a pensar, nunca traspasaron ese pensamiento, decir que un día vendría un cordero inmolado que quitaba el pecado del mundo, aunque la Biblia se los decía, de tal manera que el día que llegó, pues ni cuenta se dieron. Ellos estaban tan metidos en su ritual, en su manera de llevar el borreguito, que pensaban que pues eso era ya todo, que no trascendía a una vida espiritual, a un simbolismo solamente, que no era solamente la sombra de lo verdadero, ese cordero, de tal manera que cuando estuvo con ellos el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ni cuenta se dieron, no entendieron que no era la forma, que no era como ellos creían que iba a ser para siempre. Y nos habla allí, se me perdió la hojita, pero pues ya traía algunas citas que nos habla acerca de cuando después de que todas estas cosas, y en el Antiguo Testamento Dios les habla, por ejemplo, ahí en Zacarías capítulo 12 y versos como yo creo que desde el 6 en adelante, del 6 al 10, dice: en aquel día pondré, en 12 sí, del 6 en adelante, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como basurero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y a Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y está hablando acerca de lo que ya nosotros que entendemos ahora, cómo le negaron y todas estas cosas, pues le está hablando, aquí Zacarías está hablando acerca de que ese que ellos desecharon va a reinar, que es el Salvador, y que ellos al final le van a reconocer, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, del habitante de Jerusalén, no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que de entre ellos fuese débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Y les está hablando acerca de cómo iba a ser su futuro. Y ellos, a pesar de que leían las escrituras, porque Jesús les hace un reclamo a los fariseos cuando les dice que escudriñaban las escrituras, porque en ellas les parecía que tenían la vida eterna, pero no le creían a las escrituras, decía, porque en ellas dicen, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús estaba con ellos, y las escrituras testificaban que Él era el Redentor del mundo, y ellos lo tomaban como lectura segura la palabra de Dios, pero no la discernían. Entonces aquí está hablando acerca del final. Dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre las moradas de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces un creyente de hoy en día, un judío mesiánico, pues se viene a estas partes de la Biblia y dice: pues es que siempre nos lo dijo. Siempre nos dijo que Él iba a venir, y siempre no entendimos que le íbamos a menospreciar, pero aquí está donde dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por todos, afligiéndose por Él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces Zacarías ya está mencionándoles que ellos al final van a creer. Entonces nosotros lo entendemos en el contexto, que ¿por qué le van a creer? Pues porque le negaron, porque nunca creyeron que Él era el Salvador, porque nunca creyeron que Él era el Mesías, Él era el Cordero inmolado. Y dice: y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como lo hubo en Adradrim, en el valle del Megido,
del mellido, y en la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Donde van a todas las tribus de Israel, todas las tribus que le creen, todas las tribus que crean que Él es el Salvador, pues se van a lamentar, van a decir todo el tiempo que perdió nuestra generación de familia, de los judíos, por no creerle. Y van a llorar, dice que van a llorar los niños, van a llorar las mujeres, van a llorar los dirigentes de las tribus, van a lamentarse porque le menospreciaron. Dice acerca de todos, dice los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí, donde va a haber un gran sentimiento lógicamente, de culpabilidad en no haber a tiempo, no haber dejado que pasara el tiempo, pasaran los años y no haberle reconocido como el Salvador, pero le van a recibir todas estas personas. Entonces nosotros vemos cómo Dios siempre tiene la oportunidad para, no va a llegar de sorpresa nunca con nadie, como decir, no hubo oportunidad para ti, como para nosotros, como el pueblo gentil ahora, si nosotros pensamos que no hay oportunidad o no habrá habido oportunidad para todos los tiempos, en todas las edades, y vamos a descubrir que siempre ha habido oportunidad, siempre para nuestros ancestros siempre hubo oportunidad. Entonces nos va hablando aquí de cada una de las casas, cómo es la situación, y para que nosotros el apóstol Pablo, para que no creamos que no hay una oportunidad para el pueblo judío, y que nosotros aprovechemos. Entonces es alguna de las partes que dice aquí en la carta, dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá después de que ellos, dice, endurecimiento de parte, hasta que haya entrado en plenitud, entrado la plenitud de los gentiles. Entonces nosotros vemos que la plenitud de los gentiles pues es la iglesia que está caminando, y ellos ahorita están en parte. No son incrédulos en parte. ¿Por qué en parte? Porque muchos judíos no creen, pero otros sí creen. Dice, pero después, cuando ya termine la plenitud de los gentiles, dice que entonces van a creer todos los que van a creer, no toda la gente, los judíos, o sea que va a haber un gran avivamiento. Dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, pero con la misma base de salvación de los judíos para nosotros, y la base de la salvación de ellos, aunque nosotros vemos que ellos eran los que primero fueron llamados a que fueran los que anunciaban el evangelio, la base no estaba meramente en la ley, porque la ley no salvaba a nadie, sino que seguía siendo en la fe y en la gracia. Iba a ser en la fe y en la gracia de Dios, porque siempre sucedió eso. Abraham le creyó en fe y creyó que Dios era misericordioso, que tenía gracia. Entonces nunca cambió. Ellos no entendieron que nunca cambiaron las reglas. Las reglas siempre fueron que Dios iba a salvar al hombre en fe del Salvador. Entonces ya dice, vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Cuando después de que la iglesia haya salido, dice que va a venir, y entonces el trato empieza con Jacob, y lo va a sacar, dice, lo apartará de la iniquidad, y dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, el mismo pacto que tuvo con nosotros, la fe, que le crean, que Él es el Salvador. Dice, y así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, por causa de Abraham, Isaac y de Jacob, que son a los que refiere en las promesas. Entonces nosotros vemos que la base de la salvación para ellos y para nosotros es la misma, pero ellos no la entendieron. Entonces dice que hasta que venga el libertador. Entonces cuando le crean, en sí, ahora sí, todo el pueblo, los judíos que estén y que le crean, pues ellos van a ser salvos. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y nosotros ese texto lo hemos oído en muchas ocasiones, que se ha usado para tergiversarlo, ¿verdad? Nosotros lo hemos oído en cuestiones de adúlteros.
de adúlteros que quieren volver al pastorado, por ejemplo, que eran pastores, por lo menos sabemos de 2, 3, que se fueron al adulterio y apenas se les acabó su manera de placer de vivir, a veces hasta la economía, y luego ya querían volver luego otra vez a ser ministros. Decían, es que, y lo oímos algunas veces de algunos ministros, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, solamente que yo me había retirado, pero vuelvo otra vez. Entonces no, aquí se llama, aquí es completamente dirigido así específicamente al pueblo de Israel. Es que Dios no puede fallarles a ellos porque les dijo que iban a ser su pueblo. Iban a ser su pueblo y no había otra manera. Es dirigido completamente a un pueblo que Dios le hizo promesas y dijo, y los voy a meter a la tierra prometida. Ustedes son mi pueblo. Entonces, pues este texto, cuando nos lo platican así, de querer volver otra vez a ser restablecidos, al ponerse en el mismo lugar que estaban antes, pues está fuera de contexto, porque en otro contexto nosotros vemos que la Biblia nos aplica para quienes quieren servir a la congregación cuáles son las condiciones. Entonces, no son ninguna de esas condiciones, como que ya trae una rastra ya de situaciones vergonzosas y ya no pasó nada. No, la Biblia sí dice que el que ministra debe ser irreprensible, que debe ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Entonces ya queda fuera de contexto de que no, ya dice, no, pues ya mis hijos ya no me quieren seguir, ya ellos andan en pecado o en esto. Hay una consecuencia, a lo mejor los avergonzó, ahora ellos se avergüenzan de él. Entonces hay muchas cosas. Entonces este contexto es muy, muy apegado. Si lo pudiéramos aplicar como se aplica la elección de Dios, o la elección divina, o la elección, no recuerdo cómo le llaman, la elección cuando es una vez salvo para siempre. Porque ¿cómo? No, predestinación. No. Bueno, pues la predestinación en algún sentido, pero la elección soberana. Es que todo es cierto. Es cierto la elección soberana en Dios, en la fidelidad, en la elección de Dios y en la responsabilidad del hombre. En todo eso sí es cierto. Dios al que llama dice así como dice aquí que irrevocable es irrevocable, sino más que también en la responsabilidad del hombre. Dios nos hizo con libre albedrío, pero nos dice, si quieres que te vaya bien, es esta manera, y si quieres que te vaya mal, pues es esta manera. Entonces, elige el bien para que te vaya bien. Entonces nosotros vemos ahí que si no sacáramos de contexto de irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, así es respecto también a cualquier situación de cualquier creyente, como también acerca de la destinación de Dios hacia el hombre, ¿verdad? También es igual. Claro que Dios, una vez a una persona que lo salva, ya no le va a quitar la salvación. El hombre solo es el que se aleja. Él se pierde por su propia condición. Entonces en ese concepto es muy parecido a esta manera. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes, y nos habla acerca de la condición de nosotros como desobedientes, y en la misma condición que desobedientes de ellos. Entonces no nos distinguimos nosotros de nada, y el apóstol Pablo por eso dice acerca de la gracia soberana, podemos decir, o también puede decir de que no es decir, no, Dios no quita lo que da, los irrevocables son los dones. Entonces, en todo eso sí es cierto, pero pues resulta que dice que nosotros éramos desobedientes y ellos ahora son desobedientes. Entonces dice a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí lo que se resalta es la misericordia para unos y para otros, para que no haya otra vez ningún distinto en una cosa y en otra, donde nosotros a Dios no le vamos a poder agarrar una equivocación, nunca vamos a poder. Es que aquí sí se me hace que hay una manera de pensar diferente, porque no, todos fuimos en desobediencia, dice, nosotros éramos desobedientes, y en desobediencia Dios nos eligió, y ellos ahora que andan en desobediencia,
también ya Dios los eligió, ya tiene una gracia y una misericordia para ellos. Dice, habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. No que, entonces los voy a hacer a todos malos, para que por medio de ser todos malos, pues entonces, ahora sí yo dejo de ser bueno. No, sino que Dios, conociendo el corazón del hombre, que era malo, dado al mal, porque lo vemos desde Génesis 6, Dios tuvo misericordia de nosotros de cualquier manera. Desde entonces la vemos ahí en Génesis 6, donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre cuando lo vio cómo era gestor, cómo el pecado siempre lo aumentaba, era generador de maldad. Entonces dice, para que por la misericordia concedida a nosotros, dice, ellos también alcancen misericordia. Entonces nosotros vemos ahí como que es un juego de palabras, que entonces Dios nos hizo malos para que a unos y a otros no, lo que pasa es de que Dios, en esa libertad que nos dio, en ese libre albedrío, en esa libre manera de nosotros ser completamente, exponer nuestros sentimientos para bien o para mal, Dios veía que el hombre tenía la tendencia al mal, pero él ya había superado esa situación porque él ya había puesto gracia con nosotros, misericordia. Entonces, porque Dios sujetó a todos a desobediencia. Dios sujetó a todos a desobediencia. Entonces, no quiere decir que Dios nos mandó a que desobedeciéramos, sino que Dios conoció que nosotros en nuestra naturaleza todos desobedecíamos, pero de esa manera Él tuvo gracia con nosotros. Él ya sabía que esa era una situación de la de nosotros, pero esa iba a ser también la gloria para la gloria de Él, porque nosotros ya ahora, cuando entendemos esto, decimos, pues gracias a Dios, cuando oímos de alguien que fue alcanzado, que fue en su sabiduría o en su pecado, fue alcanzado, decimos, mira, ¿quién iba a pensar que esa persona? Y vemos testimonios de personas que a veces nos traen alguna conciencia a nosotros para algo. Ahora estábamos ayer ahí viendo una noticia de la República Dominicana, que hubo una muerte hace como casi a principios de semana, o no sé si el viernes de la semana pasada fue, y que se cayó un techo por ahí y hubo muchas muertes. Y yo siempre, cuando empecé a ver la noticia, luego empecé a ver que había mucha gente orando allí por los que estaban allá adentro, porque tenían familiares allá adentro y oraban, le pedían al Señor que pues Dios obrara en gracia y en misericordia para que el familiar, que estaban en un antro de musical, no sé qué tanto de vicio, ¿verdad? Pero en un antro del mundo donde van a ver artistas y a bailar, y pedían gracia y misericordia a Dios, y ya después empezaron a salir otras personas que tuvieron una segunda oportunidad y muchas cosas, pero veía uno que entre los escombros deja un video, él allí, porque hay mucha gente de esa, ahorita la tecnología permite, pues que la gente también, a lo mejor Dios, la gracia de Dios también cuando se usa para bien, que la gente hasta deje un mensaje de arrepentimiento a veces. Y bueno, pues ahí está. Y uno es un señor joven, que había entregado su vida, ahí dice qué fecha, parece ser que ya hacía 1 o 2 años, no recuerdo la fecha, que le había entregado su vida a Cristo, pero pues estaba ahí, en la fiesta, y ahí le cayeron las piedras, y ahí entre unas lápidas, que está entre lápidas, y allí con su celular manda un mensaje hubo mucha gente que mandó mensajes de ahí a sus familiares para decirle que estaban aprensados, que estaban en tal lugar, o para que lo buscaran. Y esa persona dice ahí en su mensaje que dice, estoy aquí bajo unas planchas de cemento. Dice, creo que no voy a morir, que todavía no voy a morir, porque lo está haciendo vivo todavía. Dice, pero si llego a morir, dile a madre y hermanas, no sufran por mí. Yo hoy le vuelvo a entregar mi vida a Cristo. Yo hoy me entrego a Cristo, yo hoy le entrego a mi vida, y sé que si muero, creo que voy a vivir, dice, pero si muero, sé que iré con Cristo, porque hoy me reencuentro con Cristo. Bueno, nomás eso dice, ya. Entonces yo pensaba en eso, porque lo comentaba, ya manda yo. Digo, no, pues es que, bueno, pues eso es lo que dice la Biblia. A lo mejor, si se queda vivo, a lo mejor otra vez vuelve a las fiestas, pero pues Dios ya no quiso por algo.
pero sí le dio la oportunidad todavía de testificar que hoy le entregaba otra vez su vida a Cristo. Si muero, yo estoy con el Señor, me voy con el Señor para que no estén tristes. Entonces le digo, son cosas muy dolorosas de cualquier manera, pero le dejan una esperanza y en el poder de Dios nosotros sabemos que sí se puede, más bien cuando hay un testimonio tangible, ¿verdad? Que lo dijo él, que ahí está debajo de las piedras y luego está el mensaje. Entonces, pues nosotros vemos ahí cómo es que Dios nos alcanzó en misericordia, ¿verdad? Donde dice, cuando les dice que, así también ellos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y cuando uno ve como ese testimonio, dice, bueno, pues si Dios también en mí tuvo misericordia, no más que a mí me dio más vida todavía, y Dios, le pido a Dios, decimos nosotros, que siga teniendo misericordia para que pueda yo terminar mi carrera, para que hasta el final yo pueda mantenerme firme, porque es misericordia por la que yo me he podido mantener firme, porque yo si fuera por mi naturaleza ya había caído, pero es otra vez su gracia, su misericordia, su cuidado, su protección, todo lo que nosotros sabemos que deriva de su gracia y misericordia es eso. Entonces dice, porque Dios sujetó a todos a desobediencia. Entonces nosotros tenemos una plena conciencia y nos da gusto cuando una persona testifica y nos deja todavía manifestación de que él, su último momento, se agarró de esa gracia. Entonces dijimos, es que pues esa gracia es muy poderosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si nomás es una manera de alcanzarle a decir con el corazón a Dios, Señor, ten misericordia de mí y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es lo que es prácticamente esas palabras que le dice a que les deja grabadas a su familia. Dice, hoy le vuelvo a entregar mi vida a Cristo. Entonces, lo que denota ahí es que él hacía votos. Decía, me equivoqué, no estoy en el lugar apropiado, porque no era el lugar apropiado para un creyente que hace 2 o 3 o ya había tomado un compromiso para seguir a Cristo. Y a veces pues se pasa eso, que como decía Veo en la mañana, a veces no somos tajantes, sino que toleramos todavía. Y el diablo sigue haciendo la obra en situaciones que nosotros decimos, no, pues no es tan malo, no es tan malo. Y a veces no somos tan tajantes para decirle, porque Jehová lo ha dicho, ¿eh? Porque le creo a Dios, si Dios dice que no lo haga, no lo hago. Pero es que no hay una explicación, sí, Dios la tiene. Nosotros no vamos a entender muchas cosas, pero Dios sabe por qué. Porque Él en su presciencia o en su omnisciencia sabe bien. Y aquí podemos hablar acerca de muchas cosas de las que nosotros a veces le pedimos a Dios, Señor, que suceda esto y que suceda esto. Y como que muchas cosas a veces nosotros le pedimos hasta por que suceda esto en el trabajo. Y que suceda esto en el trabajo, y nosotros le damos ahí, parece ser, y es lo que aquí también aquí al final dice que no es así. Nosotros no somos consejeros de Dios. Y a veces nosotros ya parecemos consejeros de Dios, cuando le proponemos a Dios. Y a veces no solamente consejeros, a veces parece el que le da las órdenes, ¿verdad? Porque nosotros vemos hoy en día cómo en el pueblo cristiano se le reclama a Dios como un hecho, como que tiene que ser así, como Él dice la persona, cuando Dios sigue siendo soberano. Entonces, pues nosotros tenemos que seguir esperando en su misericordia y en su gracia. Y dice que lo sujetó también a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces nosotros le creemos a Dios, entonces le tenemos que creer a Dios porque decimos, ¿qué mejor soy yo que el que estaba debajo de la piedra? Que el que estaba diciéndole al Señor, me equivoqué, ya te había dicho que sí, pero te desobedecí otra vez. Bueno, en ese momento está diciendo que él vuelve a Cristo, que vuelve a Dios. Tuvo la oportunidad de decir, pues esa es su misericordia, esa es su gracia, ese es lo que Dios hace con judíos y con gentiles, que Dios también a nosotros nos muestra que nosotros no éramos dignos, que nosotros también deberíamos de morir eternamente, pero fue su misericordia, fue su poder en la cruz del Calvario la que nos da salvación. Y luego dice allí el apóstol Pablo, dice, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría. Entonces nosotros vemos oh profundidad. El apóstol Pablo, que nosotros lo tenemos a él como un personaje, porque lo era, muy espiritual, pero él dice, no tengo manera de explicarlo. No hay explicación humana que pueda
decir eso profundo, esa sabiduría, ese poder de Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, donde son insondables, ¿verdad? No hay manera que alguien le diga, pues más o menos como es insondable. Y cuando una cosa es insondable es que no se le puede calcular, que no puede, es tan grande las cosas que no hay volumen que pueda descifrar una cantidad. Entonces dice la sabiduría de la ciencia de Dios. Nadie podemos llegar allá. Y nosotros vemos a cuando Job, algunos personajes en la Biblia, pero Job, cuando después de que él argumentaba muchas cosas que nosotros en el libro de Job lo vemos, dice, qué bien argumenta Job todo. Y los otros, cómo son buscadores de legalismo, ¿verdad? Le buscaban la legalidad de todo. No, pero es que sí, por eso te pasa a ti, porque Dios está obrando por conforme a tu pensamiento, porque Dios sí conoce tu mente. Y le estaban refregando ahí tallándole ahí como que era un hombre pecador. Sí lo era, Dios sabía que era un hombre pecador, pero le querían hacer culpable de todo lo que sucedía. Entonces Job se defendía humanamente y con ciencia, de alguna manera todavía, de algún modo también espiritual, pero a su manera de pensar. De tal manera que ya en el final de Job dice, cuando Dios lo confronta para sus razonamientos que hacía Job, que nosotros de alguna manera en muchos casos los vemos justos y al final pues Dios los justifica, pero los justifica Dios en su sabiduría y en su gracia. No lo justifica en el conocimiento de que no, actuaste muy bien, les contestaste muy bien a estos que te mortificaban, a tus amigos, y por eso se van a enfermar ellos, quedan enfermos de una enfermedad no fácil, de tal manera que tienen que ir con Job a que ore por ellos, porque se portaron mal en la manera como le contestaron a Job. Y a Job lo enfrenta a Dios porque Job se había puesto también de alguna manera en muchos sentidos pensando que había alguna injusticia en Dios. Entonces Dios, él le dice Job, al final dice, una vez abrí mi boca. Cuando Dios le dice, pues dime tú cómo se le hace para ponerle límite al mar. Dime tú dónde estaba yo cuando estaban, dónde estabas tú, dime cómo fueron creados el universo. ¿Cómo fue todo eso? Y Job pues no tiene respuesta. Esa es la sabiduría de Dios, ese es insondable. Dime tú y luego yo, ya cuando tú me contestes, pues entonces sí, para reconocerte. Y entonces Job lo único que dice, una vez hablé, pero bueno, ahora cierro mi boca. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces estaba diciendo, es que eres insondable, Dios. Yo no puedo darte consejos. Yo pensé que podía hacer propuestas. Y nosotros en la vida real, nosotros a veces por nuestra humanidad también, a veces le damos consejos a Dios. Señor, si me aumentan de este trabajo y me aumentan allá, o si me va bien acá y si me va bien acá, esta cosa y esta cosa, ¿cómo ves? Como si tuviéramos, entonces no, a Dios no lo podemos aconsejar. Nosotros en nuestra manera espiritual de cada día ir creciendo, debemos de ir coordinando nuestras maneras de pedirle a Dios, sabiendo que para cuando nosotros le pedimos, Dios ya conoce realmente lo que nos beneficia a nosotros, ¿verdad? No lo que le pedimos, porque dice que nosotros pedimos mal a veces, ¿verdad? O casi siempre, ¿verdad? Pero Él corrige y dice, no te puedo dar a lo mejor riquezas, y Dios nos da exactamente lo que queremos. Entonces dice, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Da consejos a Dios. ¿Quién? No, es que Dios es el que sabe nuestras cosas y Dios es el que lleva. Entonces nosotros debemos de entender siempre que es por misericordia, por gracia y por su amor. No merecemos nosotros más que un judío tampoco. Si se enaltece también le pasará lo mismo. Entonces dice, ¿quién le dio primero a él para que le fuese recompensado? ¿Con quién está comprometido Dios? Como para decirle, porque muchas de las veces pues nosotros pensamos, hoy en día la iglesia creyente, muchos de los creyentes piensan que Dios está comprometido. No, es que Dios está comprometido. Dios te tiene que cumplir. Dice que ¿quién le dio a él primero? O sea, ¿con quién está comprometido? ¿Con quién se ha comprometido? Si a todo ha sido de gracia.
A veces la gente como dice, no, es que si le dan los diezmos comprometes a Dios. No, pues si el dinero se lo dio Dios. ¿A poco Dios está comprometido? Que no, pues ahora sí, porque como me cumples, pues si Él es el dueño del oro y la plata, y el rey David lo dice, ¿qué le daré? No tengo qué, nomás solamente un corazón. Entonces nosotros vemos ahí, dice, ¿quién le dio primero para que fuese recompensado? O sea, no, es que como estoy pendiente contigo, como tú eres muy fiel, pues yo no tengo para dónde hacerme. A veces llega el ser humano, el creyente mismo, a pensar que ha sido tan fiel que por eso Dios lo ha bendecido. Es que yo como he sido tan fiel. Y nosotros en algunas ocasiones llegamos a oír esas palabras. En los primeros tiempos aquellos cuando nos empezó a ir bien a nosotros en el trabajo, porque pues era muy duro el asunto, la economía era muy difícil, y empezaron personas oye, pero ustedes ¿por qué? Y oía a 2 personas de las que andaban en el grupo de nosotros, que inmediatamente su testimonio era, es que mire, y querer decir que habíamos hecho nosotros algo bueno como para tenerlo. Y pues esa es a veces una equivocación pensar que uno, no, es que como nosotros no andamos en la borrachera, porque como nosotros no, eso sigue siendo su gracia. Qué bueno que no andemos y no debemos andar, pero sigue siendo su gracia, es porque Él nos amó y nos apartó de todo aquello. Y eso también ya era un regalo, no es de nosotros tampoco eso, ¿verdad? La jactancia tampoco es de nosotros. O sea, más bien es de nosotros, ¿verdad? No es que dijimos, no, pues es que como yo soy privilegiado, pues quiere decir que estoy más cerquita de Dios. Y nosotros hemos visto de mucha gente que incluso en la misma Biblia, cuando vemos a aquellos discípulos que querían estar cerca de Jesús, ya pensaban que ellos merecían más que los otros. No se dan cuenta que era gracia. ¿Qué importa que estuviéramos en el reino de los cielos? Y que dijéramos, no, es que había una multitud adelante de mí, pero nosotros vamos a estar igual de cerquitas de Cristo que lo de la multitud. Entonces, sin embargo, hay quien doctrina que dice, no, es que como tú casi no dabas en la iglesia, como tú no ofrendabas, pues te va a tocar la casita espérate, y lo explica un personaje que le he oído, que iban en el cielo y se iba caminando, y pues ya al último le dice, oye, pero, y él menciona unas partes de Estados Unidos, de Los Ángeles, ya cuando iba llegando a un barrio donde ya vive la gente ya con muchas carencias y muchas dificultades, oye, pero no, le dijo, mira, aquí es mi casa, todavía había una más o menos. No, dijo, no, la tuya está todavía mucho más allá. Dice, pues es que como dice el predicador, dice, pues no ofrendaba, no daba dinero para la obra y quería estar cerca del Señor. No, es que el que esté en el reino de los cielos va a estar cerca por su gracia, es por su gracia, no es que se va a ir más allá o más acá, es que es su gracia y es estar en su presencia. Entonces dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces nosotros no tenemos de qué jactarnos en nada. Dice claro las cosas como son, porque de Él hizo todo, Él, dice, y por Él también, Él no le ayudó a nadie, no dijo, no, pues es que, dice, y por Él, y para Él, porque Él es el único digno, no hay otro. Y cuando Pablo decía en la mañana acerca de que todas las cosas se juntan en la sangre de Cristo, todas, para no dejar expuestas a otros razonamientos que después van a querer ir como legalistas o como abogados a decir que también ellos ayudaron a llevar a gente al cielo, o gente que dijera, es que yo iba siguiendo a fulano, era mi abogado. Nomás hay un abogado, todo se juntó a él. Y nosotros ya ahora que hemos conocido de doctrinas que andan en la equivocación, en el error, entendemos por qué todo era en la sangre de Cristo, en el poder de la sangre de Cristo, para que no hubiera haber otros vicarios, para que no hubiera haber otros que dijeran que ellos también, su sangre no sirve de nada, aunque murieran con clavos otra vez igual, porque no tiene que ver nada, porque no tienen su sangre limpia. Como decía no sé quién, pues Pano también lo comentaba es que ningún humano tiene la sangre, ninguno nacido de mujer, hombre y mujer, no está contaminado con el pecado. Todos nos contaminamos por medio del pecado de Adán, nomás él no, porque él no nació de sangre y carne. Él venía directamente siendo Dios.
Él no vino a recrearse acá otra vez, sino que su sangre es limpia de todo pecado. Por eso nos puede limpiar, por eso la sangre de cualquier otra cosa, y por eso ahora cuando entendemos qué simbolizaban la sangre de los becerros o del cordero, pues no nos podían salvar, porque no era una sangre, no eran sangre, eran símbolos solamente. Pero el que tenía su sangre limpia de todo pecado, en el que no había mancha ni arruga, nos da salvación. Entonces, pues ahora cuando nos dicen otros personajes que también ellos decimos, nomás que están muy manchados y muy arrugados, están muy mal, como para que el creyente piense que también en Él hay salvación, que también Él me lleva. Entonces nosotros dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo es insondable, no podemos medir, no podemos cuestionarle, no podemos andar queriendo, es que ahí sí se equivocó, o ahí no hizo lo que debía haber hecho. No, todo Él dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ojalá, y nosotros, en nuestro más interno espiritual, de nuestra alma, en nuestro corazón, de nuestro espíritu, podamos resumir, ¿verdad? O entender, más bien aquí está resumido, podamos entender lo que resume en estas palabras, ¿verdad? Que es todo de Él, que nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Si alguna cosa hemos tenido como un beneficio en esta vida, es de Él. Nosotros no hicimos nada, nosotros no somos mejor que otra persona, incluso hay personas más capaces en muchas cosas, de cosas en las que a nosotros Dios nos ha bendecido en una cosa, y a otro la ha hecho más bien, con más técnica, con más sabiduría, y no sucede. Es que es de Dios todo. Entonces nosotros aquí es donde podemos decirle que pues la gloria es para Él por los siglos de los siglos, y que siempre reconozcamos que todo lo que suceda, en lo que podamos acercarnos a Dios y en la vida espiritual, es porque Él nos ha llevado, porque Él nos ha pastoreado. Y entonces podemos entender que Él nos pastorea por pastos verdes nomás. No, pues es que Él nos lleva por pastos verdes. Su palabra son pastos verdes. Su Espíritu Santo nos lleva siempre a bendiciones, a bien. Nunca nos va a llevar, como dice la parábola del pastor, siempre nos saldremos por la puerta, iremos a pastos verdes. Entonces, pues ojalá y siempre en nuestra meditación de nuestro corazón, siempre sepamos que es todo por Él, de Él y para Él. Y Él es el único ser digno de la honra y la gloria. Y de ahí más nadie es digno de un reconocimiento espiritual como para decir, ay, es que por medio de esta situación yo voy al cielo. Es Él solamente, es su gracia, es su misericordia. Y nosotros que vemos ahora a los judíos, decimos, pues, qué bien por ellos, ¿verdad? Porque por medio de la negación de ellos, Dios abrió la franquicia, que ya la tenía, pero la manifestó en su gracia, porque Él ya la tenía desde el momento que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya tenía la franquicia para nosotros, no más que a su tiempo, al tiempo perfecto para nosotros. Entonces nosotros pues sabemos que cada creyente está en el propósito de Dios, y seguramente que Dios va a seguir obrando en nuestras vidas para vida eterna, en medio de estos tiempos tan difíciles, porque hoy en día nosotros podemos decir que está bien difícil, está muy confundido, pero en Cristo, pues Él es la luz del mundo, nosotros caminamos en su luz, y entonces pues que todo sea para Él, de Él, para Él, y a Él sea la gloria. Dios les bendiga. Dejo el lugar a Amanda.